tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy vamos a hacer un video diferente porque, bueno, quiero agradecer muchísimo a Descubriendo Libros con José Cruz, quien nominó a mi canal La Hora de Leer con este book tag de escritoras. Entonces, bueno, pues muchas gracias, José. Me tardé un poco en responder a este book tag porque en realidad es difícil escoger quiénes son las escritoras que más nos han marcado o que más nos gustan. Entonces, bueno, decidí darle un pequeño giro a este book tag de escritoras y hablar un poco de las escritoras que a mí me han gustado a lo largo de la vida y que me han gustado en diferentes momentos de mi vida, pero bueno, todas ellas que originalmente escribieron en inglés. Entonces es un poco distinto a lo que José Cruz ha propuesto, pero bueno, aquí estoy respondiendo a este book tag. Ahora, en los últimos años, creo que desde antes de la pandemia y bueno, durante este tiempo también me acompañó muchísimo, mi escritora favorita definitivamente fue Chimamanda Adichie. Ella es una escritora nigeriana. He reseñado casi toda su obra aquí. Ahorita viendo un poco me di cuenta que me falta La Flor Púrpura, que bueno, esa podré reseñarla un poco más adelante, pero casi toda su obra está reseñada en mi canal y es una escritora que me parece extraordinaria. Creo que ha entendido muy bien y con mucho orgullo lo que es escribir en inglés y mostrarlo al mundo desde Nigeria, hablando de su país, desde la modernidad de un país que está siempre buscando darse a conocer al mundo, ¿no? Tenemos grandes escritores nigerianos que, bueno, sentaron como las bases de la literatura de su país y ahora ella pues ha venido a revolucionarlo todo presentándonos una Nigeria mucho más cosmopolita, mucho más moderna y una Nigeria que también se explica a través de su relación con Estados Unidos. Entonces, bueno, Chimamanda es mi autora predilecta de los últimos años y recomiendo mucho que la lean. Ahora, también tendría que ir un poco a años atrás y cuáles eran las lecturas que me impresionaron mucho cuando estaba en la universidad y bueno, pues tendría que ir directamente a los clásicos, ¿no? Alguien a que siempre tenemos que nombrar como una gran escritora pues es Virginia Woolf y aquí tengo como ejemplo Mrs. Dalloway, pero bueno, no solamente esta obra hay que leer todo, casi todo de lo que escribió Virginia Woolf. Ella fue un parteaguas en la literatura inglesa, no diría realmente que está como una feminista, pero sí como una escritora que habla de las mujeres desde el punto de vista de las mujeres y qué es lo que ellas necesitan. Entonces, bueno, cambió bastante la literatura en Inglaterra. Una autora que he leído también recientemente y que me gusta muchísimo, que no era tan conocida, pero después de su muerte, bueno, se volvió muy, muy popular y este fue uno de los libros más vendidos. Lucía Berlín con el Manual de las Mujeres de la Limpieza. Me encanta, hay sentido del humor, hay profundidad, es la vida cotidiana, también hay enfermedades, hay alcoholismo, hay pérdidas, entonces es una autora que es muy de carne y hueso, muy de todos los días, es una escritora que siempre digo que esta sí te hubiera gustado conocerla en persona, ¿no? Es una mujer que dices, debe de haber tenido historias extraordinarias que contar y hubiera sido muy lindo poder platicar con ella. Entonces esta es una escritora que es mucho más reciente, pero que también me ha encantado y sus cuentos son muy, muy disfrutables. Y bueno, tengo que ir también a lecturas de hace mucho tiempo que obviamente representan un parteaguas también en la literatura inglesa y que además se siguen leyendo, ¿no? Aquí puedo poner, por ejemplo, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte y Jane Eyre de Charlotte Bronte. Estas lecturas, bueno, es de las hermanas Bronte y como muchas otras de esa época en la Inglaterra victoriana o en la Inglaterra mucho más conservadora, pues fueron sentando las bases de lo que es o lo que fue la literatura escrita por mujeres en esa época. Entonces estas lecturas son novelas a las que uno puede regresar y releer porque bueno, siempre nos dicen algo sobre el papel de la mujer en esta Inglaterra de su época y cómo es que fueron construyendo esa identidad. Y bueno, también tengo que agregar a estas mujeres inglesas en otra época, pero bueno, también que me ha encantado y que siempre es un referente en la literatura de mujeres en Inglaterra, pues es Mary Shelley. Aquí tengo mi ejemplar de Frankenstein. Como sabemos, ella fue una mujer que, bueno, sufrió muchísimo, tuvo muchas pérdidas de bebés, sus padres murieron, bueno, etcétera. Entonces ella escribe esta novela
novela que es un clásico de la literatura, que creo que a veces no se le da el valor literario que merece, porque al final, bueno, ella creó a la criatura, ¿no? que es especie de monstruo que crea el Dr. Frankenstein, y entonces nos hemos quedado con ese referente, y creo que a veces no valoramos tanto esta obra en su sentido de literatura, ¿no? Cómo usa el lenguaje, cómo construye a los personajes, cómo habla de sus emociones y de sus frustraciones. Entonces este es un libro que es fundamental también para pues la literatura gótica, por ejemplo, y que siempre al cual referimos y al cual vale la pena leer muchísimo. Ahora, yéndonos un poco ya del lado de Estados Unidos, porque bueno, tengo a Chimamanda, que es nigeriana, y las demás son inglesas. Yéndome un poco ya a la literatura escrita por mujeres en Estados Unidos, también me puse a pensar, y bueno, hay muchísima, pero sí quiero hablar de algunas que a mí me parecen fundamentales y me parecen muy, muy importantes. Tengo que referir, es poesía, pero bueno, creo que ella también es un referente en la literatura estadounidense. Emily Dickinson, con sus poemas, su vida también pues en reclusión, está totalmente introspectiva, de mucha reflexión de la relación con la naturaleza. Entonces Emily Dickinson y sus poemas, que además son muy breves y que se siguen leyendo muchísimo porque son muy cercanos a la experiencia de las personas. Bueno, pues aquí está Emily Dickinson, un libro que a mí me encantó, que me gusta muchísimo, que a lo mejor a la primera lectura no es tan fácil de entender, pero bueno, creo que es el libro que finalmente casi le da el Nobel a Toni Morrison, es Beloved. Esta novela es muy interesante, habla del fin de la guerra civil en Estados Unidos, esto es el fin de la época de esclavitud, y cómo esta mujer que es Sete, la madre de Beloved, se va a reconstruir o se va a construir a sí misma ya en la vida independiente, pero también en su identidad como mujer. Entonces este libro creo que no solamente nos describe una época en la historia de Estados Unidos, pero también nos describe muy bien y de manera hasta a veces entrañable, cruda, lo que es ser una mujer en Estados Unidos en esa época, que bueno, llega a la vida independiente y entonces tiene que empezar de cero. Este libro siempre me ha gustado muchísimo, lo he leído un par de veces y bueno, lo recomiendo. No podemos dejar fuera de este book tag de mujeres escritoras, como Matar a un ruiseñor, Harper Lee, también de Estados Unidos. Ella creo que hace algo extraordinario con la voz narrativa de Scout, que es una niña, entonces es difícil darle la voz narrativa a un niño, ¿no? Y bueno, pues aquí todo se ve desde el punto de vista de Scout y cómo ella entiende lo que sucede en el pueblo, entiende los problemas que están sucediendo ahí, pero también cómo ella se relaciona con su hermano, cómo se relaciona con su padre, cuáles son los miedos que tiene de una niña de su edad. Entonces la voz narrativa es increíble en este libro y bueno, lo hace muy bien. Después, muchísimos años después, se publicó, digamos, la segunda parte, que a mí me parece que no es tan valiosa como Matar a un ruiseñor, pero bueno, pues existe también la secuela. Y definitivamente hay que también tener aquí en esta lista de mujeres escritoras a Sylvia Plath con La campana de cristal, también fundamental para entender lo que sucedía en la sociedad estadounidense de los 60s, cómo ella va construyendo su identidad, cómo se siente completamente fuera de lugar. Entonces, bueno, como ven, este book tag tiene poco que ver con lo que José Cruz sugirió, pero bueno, quiero incluir también dos libros escritos por mujeres que no me parecen tan buenos y no precisamente por las escritoras, ¿no? En primer lugar, tengo este libro que se llama Lucy, de Jamaica Kincaid. Este libro, a mí ella me fascina como escritora. Tiene un cuento que se llama Girl, niña, que me parece una obra maestra. Es un cuentito de una página que dice tantas cosas en tan poco, que bueno, pues yo empecé a seguirle la pista a esta escritora y tengo este libro aquí que leí. No está mal, pero en realidad después de haber leído Girl o Niña, este cuento que es extraordinario, pues hay un contraste tremendo, ¿no? Entonces no me encantó tanto. Y otro que podría decir es ¿no? Niña, Mujer, Otra, de Bernardine Evaristo. Ganó el Booker Prize del 2019, entonces pues
es un libro que corrí a comprar porque fue ganadora del Booker Prize. También está reseñado en mi canal. Casi todos estos libros de los que estoy hablando están reseñados en el canal. Y la verdad es que el libro me parece que tiene más de activismo que de una cosa que te mueva como lector, ¿no? Es interesante, es muy interesante ver estos puntos de vista, pero pues a pesar de haber ganado el Booker Prize en 2019, tampoco fue uno de mis favoritos. Tal vez publicará más y encontraremos algo que me guste. Entonces, bueno, pues esta es un poco mi versión de este book tag, pero espero que les haya gustado, espero que le den like a este video. Gracias a Descubriendo Libros con José Cruz por invitarme a hacer este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.